final platicamos todos los aspectos de evaluación y todo eso. Ahorita vamos a continuar con lo que estábamos trabajando. Dudas hasta lo que habíamos visto. Retomando lo de la clase pasada, nosotros llegamos a esta deducción, ¿correcto? Recuerden que empezamos analizando esto. Bueno, más bien cerramos analizando esto. Dijimos que teníamos un vector de posición. Obviamente iba a tener ciertas funciones en IJK, ¿no? Y después lo que hicimos fue derivar esas funciones en cada uno de los ejes coordenados. ¿Y qué me daba como tal? La velocidad, como también una cantidad, ¿de qué tipo? Vectorial, ¿correcto? Y por último, ¿qué hicimos con esa velocidad? Aplicamos una derivada a cada una de esas funciones de velocidad y encontramos como tal la aceleración, que es una cantidad vectorial también, ¿correcto? Después dijimos que íbamos a particularizarlo a una sola dimensión y lo trabajamos todo en X, ¿es correcto? ¿Y qué hicimos? Bueno, llegamos a esta parte de consideraciones, ¿no? Que X de T o delta de T era un X final menos un X inicial, y para la parte del vector velocidad teníamos esto mismo, ¿no? La derivada, y que viene un delta B que era X final, B final menos B inicial, ¿sí o no? Hasta ahí estábamos. Luego hicimos esta misma representación de la aceleración es igual a la derivada de X respecto al tiempo, de la velocidad en X respecto al tiempo, ¿correcto? Y comenzamos con esta primera consideración. Si nosotros decíamos que la velocidad es constante, ¿correcto? Entonces pudimos hacer esta demostración. Dijimos, bueno, si la velocidad es constante, quiere decir que la derivada de la velocidad es igual a ¿qué? Porque es una constante, ¿correcto? Y luego dijimos, bueno, entonces vamos a regresarnos a la ecuación anterior, la de velocidad. Si yo tengo que la velocidad en X de T es igual a la derivada de la posición de T respecto al tiempo, entonces voy a convertirlo en una ecuación diferencial y esta parte diferencial pasarla de este lado, ¿no? Me queda B de T por diferencial de T es igual a la posición, a la derivada de posición, ¿sí? Un diferencial de posición. Entonces, haciendo la integración, obteníamos lo siguiente, ¿correcto? Integrábamos de este lado y de este lado, ¿sí o no? ¿Y qué obteníamos nosotros? Encontrábamos primero un límite, ¿no? Tiene velocidades, bueno, que es de tiempos, y luego aquí de posiciones, ¿correcto? Recuerden que hicimos esta aceleración y encontramos esta fórmula, ¿sí se acuerdan? Que fue la que utilizamos para el ejemplo de la canica. Ahí fue donde nos quedamos en analizar ese ejemplo. Pero esta ecuación aquí corresponde para analizar algo que se conoce como movimiento rectilíneo uniforme. Ustedes realmente lo que hacen en el bachillerato es que les daban esta fórmula directa. Pero lo que hicimos nosotros fue deducir esa fórmula partiendo de la definición de velocidad como una derivada de X respecto al tiempo. ¿Vale? Entonces ahí encontramos esta fórmula de aquí, ¿correcto? Después, ¿qué consideraciones debemos de tomar para el movimiento rectilíneo uniforme? Primero, que la velocidad media o promedio que vimos en clases anteriores y la instantánea es la misma, coincide, y que no hay aceleración. ¿Por qué no hay aceleración? Porque la velocidad es constante, ¿correcto? Entonces, dudas hasta aquí, preguntas. Después hicimos el ejemplo de las canicas, ¿sí o no? Dijimos, bueno, están dos jugadores, uno de un extremo, uno a 36 metros del otro, y queremos ver a qué distancia del jugador B se encuentra choca la canica, ¿no? Chocan las dos canicas, una sale a 2 metros por segundo y la otra sale a 4 metros por segundo, ¿sí o no? De ahí sustituimos los datos, dijimos que X de A, bueno, X inicial de A estaba en 0 y una velocidad inicial de 2 metros por segundo. X de B estaba en 36 metros del origen y una velocidad de menos 4 metros por segundo. ¿Por qué? Iban a chocar, entonces iba en sentido contrario al origen, en sentido negativo, ¿correcto? Y lo único que hicimos fue sustituir de mi función que yo definí, que yo deduje, sustituimos esta misma función de los dos, ¿no? X de A es igual a 0 más 2t, con los valores que tenga, X de B es igual a 36 menos 4t, y luego dijimos que donde iban a chocar era donde se igualaban, ¿no? Y por lo tanto, entonces yo tenía que despejar aquí a quién, encontrar a quién, el tiempo en el cual iba a transcurrir para que ambos se encontraran, y dijimos, bueno, de acuerdo a la canica A que está en el origen, yo sé que va a recorrer 12 metros la canica de A para que choque con la canica de B. Y dijimos que entonces B
veía el choque a 24 metros de su posición. Pero yo les había comentado que si ustedes sustituían los 6 segundos en esta fórmula, ¿qué les iba a dar? 12. ¿Y qué pasaba ahí? ¿Por qué daba 12 también? Porque es el punto de A, ¿no? ¿Dónde? Porque estaba respecto al origen, ¿no? O sea, les daba los mismos 12, pero del origen, por la posición por la ecuación y la referencia en la que estamos. ¿Sí o no? Sí. O sea, no hay manera que aquí nos dé. Esto debió haber sido más 12 o algo así para poderse ajustar. Y que nos diera 24, ¿no? O sea, 12 más 12, 24. Algo así, ¿correcto? Entonces, que tenía que tener mucho cuidado en esa parte, porque al final se fijan las ecuaciones te daban lo mismo. O sea, ¿cómo es posible que de uno me da 12 y del otro me da 12? Y después vimos con una línea que puse aquí rápido, que al final la que recorría más distancia era ¿quién? La B, ¿no? ¿Por qué? Porque la velocidad era el doble de la anterior, ¿no? De la de A. Entonces tenía una relación ahí más o menos de distancia contra velocidad, ¿no? Pero en ambos casos recorrían ¿en cuánto tiempo? En 6 segundos, que era lo que me decía el problema, ¿correcto? Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, con esto ya nosotros caracterizamos lo que se conoce como movimiento rectilíneo uniforme, que es un movimiento muy básico, ¿no? Así de manera lineal, que es este de aquí. Pero ahora vamos a lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo el caso de aceleración constante? ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tengo la aceleración constante, ¿qué puedo hacer igual para la reducción de ecuaciones? Para este caso, la aceleración es constante. ¿Qué quiere decir esto de aquí? En este caso, ADT es constante, entonces tengo una aceleración en X constante. ¿Vale? ¿Qué quiere decir entonces? Pásala. Sí, señor. ¿Qué quiere decir entonces si yo tengo la aceleración constante? Ahí la cámara. ¿Es un qué? A ver. Derivada de A de T respecto a T. ¿A qué es igual? Y entonces, ¿qué es una aceleración constante? Que es un número de punto, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, es un valor escalar, ¿qué? N, ¿no? O sea, puede ser cualquier valor. Pero es un valor escalar. Entonces, ¿qué pasa si yo hago la misma consideración? Tengo una aceleración constante, por lo tanto, esta ecuación puedo regresar otra vez. Tengo una ecuación diferencial aquí, o sea, este diferencial de T lo paso para acá, ¿correcto? Y ya tengo este integral de aquí, ¿sí o no? Y entonces voy a hacer, ¿qué? La integración de dónde a dónde. Aquí, ¿quién es la variable? T. ¿De aquí quién es la variable? B. Entonces voy de T0 a T y de B0 a B, ¿correcto? B, A, ¿cómo es? Constante, entonces sale de la integral, ¿correcto? Entonces saco de la integral A de X, porque ya que X es un número, y hago la integral de esto y de esto. Entonces me queda A de X por T, que va de T menos T0, y esto es igual a B de X en T, que va de B a menos B0, ¿no? Si consideramos el tiempo inicial igual a 0, ahorita vamos a ver por qué, vamos a tener lo siguiente. Ya sustituyendo estos valores, yo tengo que esto es esto, ¿no? Y esto es esto, ¿sí o no? Por integrales definidas, ¿correcto? Ya sustituyendo los límites. Entonces, si yo reorganizo mi ecuación considerando esto, tengo que B es igual a ¿qué? B0 más aceleración por tiempo. Y esta es la primera ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que ustedes se la dieron en la prepa de manera directa. Pero aquí acabamos de hacer la deducción de cómo llegamos a esta ecuación. ¿Vale? Que parte de lo mismo. Porque la aceleración es que constante, o sea, es un valor numérico. ¿Vale? Entonces, ¿y esta velocidad inicial cómo se vuelve? No. Es una constante también. Tanto esta puede ser una constante como esta es una constante. ¿Sí? Aquí yo, para simplificar la ecuación y ponerla como en el sentido de que ustedes la han visto más comúnmente, yo puse que el tiempo inicial es igual a 0, pero puede ser diferente de 0. O sea, su ecuación real general es esta. Con esta ecuación pueden hacer todo el análisis de ¿qué? De tiempos, aceleraciones y velocidades, ¿sí o no? Entonces, fíjense,
Tiempos, aceleraciones y velocidades. ¿Qué me falta encontrar? Posiciones. ¿Sí o no? Y entonces, ¿cómo le hago? ¿Dudas hasta aquí? No. Dice, la velocidad inicial, que el V0 es la velocidad inicial, y para este caso ya es una constante, ¿no? O sea, puede iniciar a 2 metros por segundo, 5 metros por segundo, 10 metros, o sea, ya es una constante también. Entonces, la aceleración es constante, la velocidad inicial aquí es una constante, el tiempo inicial, si yo lo considero diferente de 0, también es una constante. ¿Sí? Ahora, ¿quién es la que va a variar? Yo regreso a mi interpretación anterior, ¿sí o no? Yo sé que B de X es igual a ¿qué? A dx respecto al tiempo. La derivada de x respecto al tiempo. Entonces, partiendo de esta misma ecuación que yo tengo, voy a sustituir. Ahora sé que esto es igual a esto, ¿sí o no? Entonces, esto mismo lo voy a sustituir. Voy a pasar la parte diferencial con el cálculo integral. ¿Sale? Aplico la integral en ambos lados. Y aquí, ¿quién me va a variar nuevamente? El tiempo, ¿no? Entonces va de t0 a t. Y aquí, ¿qué varía? X, ¿no? De x0 a x, ¿correcto? Entonces, cuando yo este bx, ¿quién es? Este de aquí, ¿sí o no? Lo sustituyo aquí, ¿correcto? ¿Sí queda claro? Sí. O sea, este de aquí lo sustituyo acá. B0 más ax de t, ¿correcto? Diferencial de tiempo. Y esto pues sigue igual, no hay nada que sustituir. Si yo hago las integrales, obviamente en este caso ya separan dos integrales. B0, ¿qué quedamos que era? A de x. Y entonces tengo esta integral de t0 a t, de diferencial de t, y esta integral de t0 a t, de t, diferencial de t, es igual a esta integral de x a x, de diferencial de x. ¿Y eso cuánto me da? b0 por t, evaluado de t a t0, más ax t cuadrada sobre 2, porque es esta integral de t, ¿sí o no? ¿Dudas hasta aquí? O sea, la integral de x, diferencial de x es igual a la integral de x, diferencial de x, x cuadrada sobre 2, entonces la integral de t, diferencial de t, t cuadrada sobre 2, ¿correcto? ¿Evaluado de dónde? De t a t0, ¿correcto? O de t0 a t. Y mi posición es posición inicial y posición final, ¿sí o no? Entonces, sustituyendo mis valores, pues aquí están, ¿no? O sea, t menos t0 por ax sobre 2 de t cuadrada menos t0 al cuadrado, ¿sí o no? ¿Y esto es igual a quién? A x menos x0, ¿sí? Suponiendo nuevamente, este puede ser diferente, pero suponiendo para simplificar que este vale 0, ¿verdad? Yo que tengo aquí, o sea, este vale 0 y este vale 0, que estamos en el inicio, ¿no? 0 segundos. Yo llego a esta ecuación de aquí, ¿correcto? Y reorganizando, este x0, ¿cómo pasa? Esta pasa por acá, sumando. Y entonces mi ecuación final queda x, o sea, la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo más la aceleración que es constante sobre 2, la aceleración constante sobre 2 por tiempo al cuadrado, ¿sí o no? Y ahí tengo la ecuación que se conoce como de movimiento uniformemente acelerado, la segunda. ¿Esta qué me va a analizar? Posición, velocidad, ¿sí o no? No, porque ya llevo una inicial, ¿no? Sí. Tiempo puede analizar tiempo y aceleración también la podría analizar, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Y esta donde la vimos la clase pasada? Que hicimos una prueba de ortogonalidad. O sea, es esta misma de acá, ¿sí o no? Solamente que, ¿quién es? X0, P0 y AX, bueno, aceleración sobre 2, ¿sí o no? Y por T cuadrada. ¿Y qué pasaba con la posición? ¿Era una curva, correcto? En este caso, una parábola, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Preguntas? ¿Estamos claros? Ya con estas dos ecuaciones, ahora podemos definir el movimiento rectilíneo uniformemente acelerando. O sea, ya podemos analizar tanto posiciones como velocidades, ¿sale? En función de la aceleración que es constante. ¿Dónde podemos tener una aceleración constante? ¿Dónde está presente en nuestras vidas? ¿En la qué? En la gravedad.
sea, la gravedad es una aceleración constante. Y vamos a ver que es un caso particular de esto. Y que al final ustedes aquí ya, si lo analicen y lo ven, ya hicieron la deducción de esas fórmulas que les digo a ustedes en el libro del texto, nada más les decían, aprendan esto de memoria. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿no? Y el otro era, y también, x final es igual a x inicial más velocidad inicial por tiempo más aceleración sobre 2 por tiempo cuadrado. Ya, de memoria, ¿no? Entonces, pero ya hicieron la deducción. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Entonces no necesitarían un formulario para algún examen, porque todos salen de las mismas ecuaciones. Lo que les recomiendo es que hagan 20 planas de cada una de las deducciones para que se desaprendan. Y ya de ahí sacan de esos 100. Y no lo pueden dejar de tarea, eso ya. Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Vamos a hacer un ejemplo aplicando estos nuevos dos ecuaciones. Dice, un motociclista que circula a 50 km/h sigue una trayectoria rectilínea hasta que acciona los frenos de su vehículo y se detiene completamente. Si desde que frena hasta que transcurren 6 segundos, ¿sí? Desde que frena hasta que transcurren 6 segundos, calcular la aceleración durante la frenada, la velocidad con que se movía transcurridos 3 segundos desde que comenzó a frenar, y en qué instante desde que comenzó a frenar su velocidad fue un tiempo de 2 segundos. Primero, la aceleración durante la frenada. ¿Qué ecuación tengo yo de estas dos? Tengo un tiempo que me dice que son 6 segundos, tengo la velocidad inicial que es 50 km/h y tengo una velocidad final que es 0 km/h, ¿correcto? Entonces, yo tengo estos datos. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Pero qué? Antes de eso. ¿Qué es donde todos reprueban? Homologar las unidades. Conversión. ¿Sale? Entonces, lo primero que hago es homologar mis unidades. Ahí me queda que 50 km/h equivalen a 13.8889 metros por segundo o 13.89 metros por segundo. Aproximadamente, ¿no? Ya redondeando a 2 décimas, ¿no? Mi velocidad final, pues es 0. No tengo que poner si es km/h o metros por segundo, porque al final es eso, con 0, ¿no? Y el tiempo que transcurrió fue de 6 segundos. Entonces, de esta ecuación, yo aquí tengo que despejar nada más la aceleración, ¿correcto? ¿Y cuánto me da? A de x es igual a b final, que es 0, menos la velocidad inicial, que es de 13.89 metros por segundo sobre segundo, que es metros sobre segundo al cuadrado, ¿correcto? Entonces, eso me da menos 2.31 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es mi aceleración, mi aceleración que es negativa, ¿no? ¿Recuerdan las gráficas? ¿Qué pasaba con la aceleración negativa? Con la velocidad. O sea, con la aceleración negativa constante. Acuérdense, esto es constante. ¿Cómo iba a decir la velocidad? Hacia abajo, ¿no? En su lado, es que lo veo en el libro. ¿En su lado va? Así, ¿correcto? Entonces, para el inciso B, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué te dice el B? La velocidad en que se movía transcurridos 3 segundos desde que comenzó a frenar. Entonces, si iba a 13.89, obviamente nada más es sustituir, ¿no? Con t igual a 3 segundos. ¿Cuánto les da eso? ¿Qué? ¿No trajeron calculadora? Estoy solo otra vez. Al final hablamos. No me distraigas, si no luego nos perdemos. ¿Para qué quieres? 6.96. A ver, ¿qué dijo 6.96 por allá? Yo digo 6.96 por acá. ¿Vale? Ok, entonces 6.96 metros sobre segundo. Aquí viene algo interesante. A ver, ¿cuánto es 3 segundos de recorrido? ¿Yo en cuánto tiempo frené? En 6. Entonces, ¿cuánto es 3 segundos de recorrido? ¿Estaría correcto? O sea, vean ahí, calcúlenlo. O sea, si yo digo que voy a 13.89 de velocidad inicial
y se supone que a la mitad del trayecto debería de estar, entre comillas, a la mitad de la, no sé, a ver, calcúlenlo, 13.89 entre 2. A este ya me pasé, mira. 6.94, ¿correcto? Entonces tengan cuidado, si se fijan, no son iguales esta parte de aquí, ¿correcto? Son muy cercanos, pero no son iguales, porque hay una aceleración que va influyendo, ¿vale? Entonces, por último, para C, ¿qué nos pide C? ¿En qué instante, desde que comenzó a frenar, su velocidad fue de 1 metro por segundo? ¿Qué tengo ahora? La velocidad final, ¿no? 1 metro por segundo. La velocidad inicial, 13.89 metros por segundo, ¿no? ¿Y qué me falta? El tiempo, porque ya tengo la aceleración o el frenado en el que se está presentando, ¿sí o no? Entonces, para el inciso C es 1 metro por segundo menos 13.89 metros por segundo entre menos 2.31 metros por segundo. ¿Cuánto les da ahí? 5.58 segundos. O sea que estamos a cuántos segundos de que se detenga completamente. Son 6 segundos de frenado. ¿A punto qué? Punto 42 segundos de que se frene completamente. O sea que lleva 1 metro por segundo en 5.58 segundos. Pues sí queda más o menos cómo se están relacionando estas partes. Y eso que aquí todavía no analicé la parte de posición, ¿sí? Vamos a ir analizando con otra que viene, que es la más divertida, ¿vale? ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué pasa si yo estas ecuaciones, les voy a poner aquí abajo con negro porque luego ya vi que no se ve? Yo tengo dos, ¿correcto? D es igual a B0 más aceleración por tiempo, hoja así general, ¿sí o no? Y la otra que es X es igual a X0 más B0 de T más aceleración sobre 2 por T cuadrado. ¿Están de acuerdo? Son las dos ecuaciones que yo tengo. ¿Aquí en qué eje estoy? ¿Y qué es lo único que tengo que hacer? Si yo traslado esta misma ecuación a la parte vertical, ¿qué tengo ahí? Cambio las X por Y, la velocidad está en Y, ¿correcto? Entonces esto está en X. Entonces si yo hiciera la notación para Y, diría, bueno, B de Y es igual a B0 de Y más aceleración de Y respecto al tiempo, ¿sí, no? Y X es igual a, Y de la posición es igual a Y0 más B0 de Y por T más aceleración sobre 2 tiempo al cuadrado, ¿correcto? Y es exactamente el mismo principio, ¿sí o no? Porque ya quedamos que cómo son los vectores o los ejes coordenados. ¿Qué son entre ellos? Ortogonales, ¿no? Entonces, si yo paso de X a Y, puedo hacer este mismo análisis porque estoy trabajando en una sola dimensión, ¿sí o no? Y con esto, ¿qué describo yo? Dos movimientos que utilizo o que se ven en física en el bachillerato, que son ¿cuáles? Tiro vertical y caída libre, ¿sí o no? ¿Qué diferencia hay solamente respecto a esa de allá respecto a esta de acá? Los ejes. Bueno, sí el eje, pero aparte del eje, ¿qué otra diferencia hay? O sea, ¿quién es el que afecta aquí? La gravedad, dijo sus compañeros. O sea, afecta la gravedad. ¿Y la gravedad cómo va a ser? En las dos, ¿no? Y esta, aquí abajo. Sí queda claro por qué la gravedad es negativa en ambas, tanto para tiro vertical como para caída libre. Porque al final está haciendo, siempre la gravedad va a ser ¿qué? De atracción, o sea, va a ser siempre negativa. Entonces por eso nosotros siempre vamos a llegar a esta conclusión. Pero todo salió partiendo de dónde? De esto solamente. O sea, de aquí yo puedo llegar hasta de acá, ¿sí o no? Y lo único que cambió aquí era la gravedad en sentido
negativo, pero que es una aceleración constante. O sea, sigue siendo un número, ¿no? Sí. 9.81 metros sobre segundo al cuadrado o 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. O sea, es una constante. Por eso es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Vale? Después de ahí, ¿qué tendría que hacer? Que eso creo que ya no nos alcanza para el examen, ¿verdad? ¿Cuál es el siguiente movimiento? El tiro parabólico. Entonces, ya encontré las ecuaciones de X y las ecuaciones de Y. ¿Qué tengo que hacer? Pues mezclarlas a través de un vector de ángulo que sale, porque yo tengo la parte de X, ya sé cómo analizarla, y la parte de Y, que es la altura a la que va a llegar y la que va a ascender, ya sé cómo analizarla. ¿Sí o no? Eso lo vamos a ver, ¿no? Regresando de los exámenes. ¿Sale? Bueno, vamos a hacer esta parte de aquí. Ya tengo yo entonces que tanto para caída libre como para tiro vertical, yo solamente hice los ajustes en mi ecuación, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ahora estoy trabajando en el eje de la Y, ¿no? En el eje vertical, con el eje de las J, ¿no? Y JK, ¿correcto? Entonces, vamos a hacer un ejercicio, vamos a analizarlo. Y dice lo siguiente, ¿qué dice? Que viene ahí en el librito. Desde el suelo se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una rapidez de 25.2 metros por segundo. Esa es velocidad inicial. ¿Cuánto tarda en alcanzar su punto más alto? Es el inciso A. B, ¿a qué altura llega? Ese es cuánto tarda, cuánto tiempo, ¿vale? ¿Cuál es la altura que alcanza? Y por último, ¿cuánto tardará en estar a 27 metros sobre el nivel del suelo? ¿Vale? Tengo que analizar posición y velocidad, ¿sí o no? Y tiempo, porque la aceleración es va a ser siempre 9.81 para un tiro vertical o caída libre. O sea, no la puedo cambiar, no va a variar. Puedo variar en vertical que un frenado, ¿no? O sea, va a terminar. Entonces, ¿qué pasa si yo hago el tiro parabólico? Es lo mismo, ahí sí va a haber un cambio, ¿no? Pero no va a dar en la aceleración, sino en quiénes, en las velocidades. ¿Por qué? Porque siempre va a ser un tiro parabólico siempre va a ser afectado por quién? Por la gravedad. Esa la tengo también constante. Entonces, mi problema ahí es encontrar qué velocidades, posiciones y tiempos. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, voy a dejar este mismo enunciado y voy a poner copiar cada uno de los soluciones para cada inciso y de ahí la gráfica para que veamos viendo, ¿no? Para la solución A dice, en su punto más alto la velocidad de la pelota alcanza el valor de 0. Dado que B0Y y B de Y es igual a 0, queremos calcular T y por lo tanto escogemos la ecuación 229, que en este caso ¿cuál es? ¿Cuál de estas dos va a ser? A ver, ¿cuál de estas dos es? Es esta, ¿no? La primera. Esta. Yo tengo ¿qué? Tengo velocidad final, velocidad inicial. ¿Cuánto me daba la velocidad inicial? 25.2. La velocidad final al llegar al tope, 0. ¿Y tengo qué? La gravedad. ¿Cuánto tiempo tarda? 2.57 segundos. Aguas, es exactamente el mismo tratamiento. ¿Sí? Si yo sé que vea que es igual a distancia sobre tiempo, ¿qué relación hay aquí? B es igual a qué prácticamente a G por T, ¿no? Por eso. O sea, de mis ecuaciones de aquí, si este es 0, B es igual a menos G por T. ¿Sí o no? Entonces no sé si están viendo aquí esta otra relación, que la gravedad y el tiempo están relacionados con la velocidad de manera directa, como si fuera el equivalente a la velocidad. ¿Velocidad a qué es igual? A D sobre T, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que B es igual a ¿quién? A por T también, ¿no? O sea, tiene que ver también con esa relación. Entonces ya puedo relacionar, ¿no? Distancias con aceleraciones. Si yo tengo D sobre T es igual a por T, puedo encontrar también una distancia, ¿sí o no? Porque esta T, ¿cómo pasa? Si la paso multiplicando. O sea, D es igual a ¿qué? ¿Sí o no? ¿Y la aceleración qué es? Por segundo al cuadrado. ¿Vieron cómo linealmente también está relacionada la posición con la aceleración y el tiempo? ¿Sale?
Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Voy a borrar esto y ya, vamos a sustituirla. Entonces, ¿cuánto nos dio según el problema? 2.57 segundos, ¿correcto? Entonces, esta parte de aquí, ¿sí o no? Estoy con una velocidad inicial de 25.2 metros por segundo con una aceleración negativa que me está siempre generando esa atracción, ¿correcto? De menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces yo lo aviento y lo más que llego es a esta relación: velocidad final, perdón, velocidad inicial menos velocidad final entre mi aceleración o gravedad en este caso, ¿no? ¿Y cuánto me da eso? 2.57 segundos. ¿Qué pasa para el caso B? Ahora que hemos obtenido el tiempo en que la pelota tarda en alcanzar su altura máxima, con Y0 escogida como 0, nos permite despejar, y cuando conocemos las otras cantidades, vamos a la que. ¿Qué nos pide B? ¿A qué altura llega? ¿Sí o no? Ya tengo el tiempo, tarda 2.57 segundos. Ahora tengo que encontrar a qué altura es la máxima que alcanza, ¿no? ¿Quién me dice ahí? Que ya tengo estos datos, ¿no? Tengo velocidad inicial por mi tiempo máximo, que es 2.57 segundos, menos un medio de la gravedad por mi tiempo máximo que tarda. Y me dice que son 32.4 metros los que alcanzaré de altura. ¿Sabes? O sea que de aquí a acá son 32.4 metros de altura. ¿Es correcto? Bueno, no sé, chequen ahí en la calculadora. Hagan el cálculo. O sea, 25.2 por 2.57. Sí queda claro porque Y0, ¿no? O sea, Y0 es igual a 0 porque estamos aquí, en el origen. Si les da 32.4 o 32.39. Es el libro que tienes, me redondea muy raro. Es 25.2 por 2.57 menos un medio de 9.8 por 2.57 al cuadrado. Agua porque el cuadrado es 32.39. ¿Sale? Entonces, ya aquí que encontré la altura. Si lo paso al eje de las X, ¿qué puedo encontrar entonces? La distancia. Exactamente lo mismo. ¿Sale? La única diferencia es que en uno sí puedo ver. Y aquí estoy manejando los dos, ¿no? O sea, tiro vertical y caída libre para cada uno de ellos, ¿no? Ahora, si tarda 57 segundos en llegar hasta el tope, ¿cuánto tarda el recorrido total? Pues 2 veces ese tiempo, ¿no? O sea, el de subida y el de bajada, ¿no? Que sería 5 punto ¿qué? 6.4, ¿no? 6.4 segundos, ¿no? Si se fijan, ese tiempo de subida y bajada 6.4 va a ser el mismo si lo analizamos en tiro parabólico. Sí, 5.14. ¿Cuánto dije yo? No. 5.14. Porque 2.5 por 2 es 5, ¿no? Y 0.07 por 2 es 1.4, ¿no? Entonces son 0.14, ¿no? Entonces, si se fijan, ese tiempo de 5.14 es el tiempo que tarda en subir y en bajar. Para la parte de tiro parabólico es exactamente el mismo tiempo. O sea, lo mismo que tardas en subir es el mismo que tardas en bajar. Lo único que cambia es que como vas con un ángulo, la distancia va a tener su componente como tal. ¿Vale? Pero eso vamos a ver. Lleva ahí un ajuste, pero vamos a checar. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Y lo vieron, cuando yo aventé las cosas, subían al mismo tiempo y caían al mismo tiempo, ¿no? Se iban relativamente muy cercanas. Bueno, ¿y qué me dice el inciso C? Dice, ¿cuánto tarda en estar a 20 metros sobre el nivel del suelo? Si aquí es 0, ¿vale? Sí. Va, aquí está, mira. Va subiendo 27 metros. Entonces, si se fijan aquí está mal porque dice 5.04 segundos en regresar hasta el origen y es 5.14, ¿no? Que es el doble. Entonces, ¿qué pasa con el inciso C? Ahora volvemos a aprovechar la otra. ¿Sale? La posición final, ¿dónde es? El 0, ¿no?
¿Y yo dónde quiero que esté ubicado? 27. En 27, que llegue ahí, ¿no? Perdón, ¿sí es ahí? Sí. Mi posición inicial es 0, ¿no? Ah, sí, mi posición inicial es 0, ¿no? ¿Y yo a dónde quiero llegar? A 27 metros. Ya tengo nuevamente una velocidad inicial y tiempos y una aceleración. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? La ecuación 20 es útil en este caso por ser T la única incógnita. ¿Cuál es? ¿Cuánto tarda en estar a 20 metros? Así es el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Ahí. ¿Es ese? Sí. Puesto que escribimos la ecuación 230 con y igual a 0 en la forma acostumbrada para una ecuación cuadrática, tenemos esto, ¿no? O colocando los valores numéricos tenemos esto de aquí. ¿Sí queda claro? Porque es 4.9, ¿verdad? Sí. Porque ya lo dividimos por este 2 de acá. ¿Vale? Entonces ya nada más sustituimos los valores. ¿Y qué tengo que encontrar? El tiempo. ¿Y qué me dice? Al resolver esta ecuación cuadrática encontramos que t es igual a 1.52 segundos y t es igual a 3.62 segundos. Con t igual a 1.52 la velocidad de la pelota es esta, ¿no? 25.2 10.3 metros por segundo. Si t es igual a 3.62 segundos, la velocidad será ¿cuál? 10.3, creo que aquí me falta, ¿no? Para encontrar. Ah, no, ya está, ¿no? Ya está el tiempo. ¿Sí queda claro qué pasa aquí o no? No. Yo pensé que eso era para que me digan, ya nada más de leer la propuesta, profe, está claro. O sea, a ver, ¿qué dice? La ecuación 230 es útil en este caso por ser T la única incógnita. Y yo estoy manejando ¿qué? Perdón. Yo estoy preguntando ¿qué? ¿Cuánto tiempo tarda en estar a 27 metros sobre el nivel del suelo? Tengo posición, tengo velocidad, tengo aceleración y ¿quién me falta? Tiempo. ¿Correcto? Entonces, no voy a borrar aquí porque vamos a ver algún detalle sencillo. Entonces, si yo tengo esta fórmula, que me dice a mí, ¿cómo quedamos? Y es igual a y0 más velocidad 0 en y de t más, bueno, en este caso es menos g sobre 2 t cuadrada, ¿es correcto? Tengo y0, aquí es igual a posición inicial. ¿Cuál es mi posición final? ¿Correcto? ¿Cuál es mi velocidad inicial? 25.2, ¿correcto? Metros sobre segundo, ¿sí o no? ¿Y cuál es mi aceleración? Menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿es correcto? Ok. Entonces tengo esto. ¿Cuánto me da sustituyendo? Tengo aquí 27 es igual a 0 más 25.2 con t, ¿vale? Menos 9.81 entre 2, ¿cuánto es? 9.8, perdón, 4.9, ¿no? T cuadrada, ¿es correcto? Ahí ya lo tenemos. Ahora, ¿qué me dice aquí? Yo voy a reorganizar esta ecuación. ¿De qué manera la voy a organizar esta ecuación? De que la parte cuadrática me quede positiva, ¿sí o no? Entonces esto lo paso para el otro lado y me queda, como nosotros estamos acostumbrados a resolver ecuaciones así, 4.9 t cuadrada menos 25.2t, ¿correcto? Más 27 es igual a 0, que es lo que está puesto aquí. 4.9 t cuadrada menos 25.2t más 27 es igual a 0. ¿Está bien? Ya, sí, exacto, puede ser fórmula general o factorización, la chicharronera, como guste, ¿correcto? Entonces, ¿qué características tiene que tener la chicharronera, por ejemplo? ¿Qué es lo primero que analizamos ahí?
La fórmula es real. Pero ¿qué tengo que analizar en esa fórmula? A ver, yo tengo que x1, 2 es igual a menos b más menos raíz de b cuadrada menos 4ac todo menor a... O sea, casi la iglesia no sale, ¿no? Hasta casi rezado, ¿no? Entonces, dudas hasta aquí, preguntas, ¿no? Bueno, ¿quién es A? 4.9, ¿no? B, menos 25.2 y C, ¿sale? Entonces, cuando yo tengo esa fórmula general, ¿qué es lo primero que tengo que analizar? Que la raíz. Ajá. Creo que se de la raíz. Ajá. Para hacer el número 1. Tiene tres tipos de resultados diferentes, ¿sí o no? Que sea que positivo, negativo o cero. ¿Sí o no? Y si tengo yo esas tres características, ¿qué tengo? Cuando son positivos, ¿qué tengo? Si este valor b cuadrada menos 4ac tiene un nombre, ¿cómo se llama? Discriminante b cuadrada menos 4ac. ¿Correcto? Entonces, si d es mayor que 0, ¿de qué tipo son mis raíces? D es mayor que 0. No necesariamente positivas, porque tienes este menor. Reales diferentes. ¿Sí o no? Cuando d es igual a 0, entonces ¿qué tengo de raíces? ¿Cuál tengo? Dos raíces reales iguales. Sí, porque esto, si esto es positivo, te va a dar un valor positivo y uno negativo. Tú le sumas y le restas. Y por lo tanto son dos raíces. Si esto es positivo, son dos raíces reales, o son números reales. ¿De qué tipo? Diferentes. Porque una va a sumar y otra va a restar. Ya con eso cambiaste. Pero si esto es 0, pues siempre va a ser menos b entre 2a dos veces. Entonces, si d es igual a 0, son reales iguales. Esa es la misma, el mismo valor de x1 y de x2. Y si es negativo, si d es menor que 0, son dos raíces complejas conjugadas. ¿Sí o no? Conjugadas. ¿Sí o no? O sea que yo tengo dos números imaginarios, dos números complejos, x1 que está dado por a más jb y un x2 que está dado por un c más jb, ¿no? Aunque b y d es lo mismo y c ya es lo mismo, ¿no? Ah, no, perdón, no es cierto. A menos. Así. Esta es la verdadera. O sea, sería a más jb y a menos jb, x2, y ya son dos raíces complejas conjugadas. ¿Sí o no? Entonces, aplicando ya su chicharronera con los datos que tienen aquí de la fórmula general, aplíquenlo por favor. De seguro hasta tienen la ecuación ya para resolverla. Nada más ingresa A, B y C, y ya, les da los números de las raíces. Entonces, ¿qué número les da? De raíces. Ya, ahora es súper poderosa. Yo no sé qué tanto esta ingeniería requiera calculadoras graficadoras más adelante. La primera es. Pero en telemática, desde el cuarto semestre. ¿Mande? Primera es 3.6. Ajá, y la segunda es 1.52. Ok, aquí está, ¿no? 3.62 y 1.52, ¿correcto? ¿Qué quiere decir gráficamente? Que los 27 metros, cuando sube, va a ser al 1.52 segundos. Llega al tope y regresa. Entonces, esta diferencia de tiempo, por eso te pone que el regreso de la raíz a los 3.62 y la raíz está en la misma posición. ¿Vale? ¿Sí queda claro por qué? ¿O no? No. ¿Dudas hasta aquí? O sea, ya calculamos las raíces. ¿Viste que el primer tiempo es a 1.52 segundos?
y el segundo es a 3.62. El primero tiene que ver con el tiro vertical. En 1.52 segundos yo alcanzo los 27 metros. Después, ¿cuánto me falta para llegar? 2.5. Un segundo después, bueno, prácticamente un segundo después, porque son 1.05 segundos después. O sea, yo llego a los 32.4 metros, o sea, todavía le falta más por llegar. ¿Y luego qué tiene que hacer? 0 y empieza la bajada. ¿Sí, no? Y entonces va a alcanzar los 27 metros a los 3.62 segundos. Que quiere decir que 1.52, réstele 2.57 menos 1.52, ¿cuánto es? ¿Por 2? Más 2.52. Más 1.52, claro. 3.62. Sí, sí, tiene que llegar. Animo que pase por aquí y luego caiga. Me voy a tardar más en caer, aguanta. Sube y baja, punto. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Entonces, ya con eso tenemos ubicado. Al resolver esta ecuación, pues encontramos esto y pues ya podemos encontrar lo demás, ¿no? La velocidad de la pelota, ya pueden encontrar eso, qué velocidades tienen en estos puntos. Va a ser las mismas velocidades, ¿no? ¿Qué más va a ser? Las aceleraciones siguen siendo negativas, esto es interesante. Tanto para tiro vertical como para caída libre, la aceleración sigue siendo negativa para ambos casos. La velocidad en esos puntos, tanto de subida como de bajada, es la misma, ¿no? Lo que sí, el tiempo de subida es diferente del tiempo de bajada por lo mismo, ¿no? O sea, es el mismo tiempo si restamos la diferencia de acá. Se te va a dar igual. Si tú dijeras, ¿cuánto va a tardar de aquí a acá? ¿Cuánto va a tardar? O sea, aquí tarda 5.04 menos 3.62, ¿cuánto es? Ah, no, pero esta valera es 5.14. 5.14 menos 3.62. Ah, aquí está, ¿no? O sea, es el mismo tiempo. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Ya saben, tiro vertical, caída libre, ya pueden llegar al tiro parabólico, la siguiente clase. Sin problema, solamente descomponer en serio y coseno. Toca para el segundo departamento.